Pues aquí estamos de nuevo con un nuevo podcast de protagonistas para presentar a un gran nuevo fichaje, César Elvira. Me encanta que se haya incorporado a esta comunidad que hemos creado de grandes profesionales que con nuestra visión humanista y nuestra forma de ver el mundo queremos tener un impacto positivo para hacer del mundo pues un lugar mejor. Pero bueno, como en otras ocasiones, antes de empezar a conversar con César, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente a nuestro protagonista de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, Marta, muchas gracias. Vamos a hacer, siempre digo lo mismo, pero es que es así, una semblanza breve, porque es lo que nos da tiempo de nuestro invitado de hoy, de César Elvira González. César ha recorrido un camino muy interesante porque él es licenciado en Ciencias Físicas por la Autónoma de Madrid y también complementó su formación con estudios en Dirección General de Empresas. Posteriormente, César reforzó su especialización en el ámbito digital y se diplomó en Dirección TIC e Innovación Digital y en Vision Management Program en la IE Business School, centrado sobre todo en entornos BUCA, economía digital y comunicación. En su vida profesional, se inició en el mundo de la investigación científica, algo normal, pues casi se podría pensar tras licenciarse en físicas, como decía antes, pero después se incorporó con una beca al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y luego durante 2 años colaboró como investigador autónomo en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada, en el CIDA, siempre muy ligado además a proyectos de I+D. Posteriormente, pues ya se cruzó en su camino Repsol, empresa en la que ha estado trabajando en diferentes puestos y responsabilidades durante más de 25 años, que han pasado desde Project Manager o diferentes desarrollos de proyectos internacionales. Sobre todo, este paso por varios puestos en la empresa le ha llevado a trabajar en un montón de países como Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Rusia, Angola, Noruega. Seguro que alguno me dejó en el tintero. Y bueno, ya hace muy poquitos años dejó Repsol para pasar a ser consejero independiente de transformación digital e IA. En este rol, acompaña sobre todo a pymes y grandes corporaciones en la definición de sus estrategias digitales, ayudándoles a priorizar, a identificar las oportunidades y a navegar pues, esta incertidumbre con criterio y con la experiencia que César tiene. Quiero destacar que además tiene otras actividades más humanísticas, por así decirlo, como puede ser su colaboración voluntaria con la Biblioteca Nacional de España. Además, es un divulgador activo porque escribe artículos sobre energía, información, transformación digital, humanismo, tecnología, talento senior y liderazgo que comparte en diversas plataformas profesionales. Así que, claro, obviamente esta trayectoria es la que convierte a César Elvira González, sin duda, en uno de nuestros protagonistas, porque esta plataforma, protagonistas.org, es esta red de expertos que reúne profesionales de diversos sectores, siempre, como antes decía Marta, con un fin común, plasmar su experiencia y su conocimiento para mejorar el mundo. En este espacio, estos creadores de pensamiento y contenidos comparten ideas, visiones e intereses desde un punto de vista humanista. Todos ellos, como César, son expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias en campos muy diversos para ampliar sus enfoques y poder llegar a inspirar a otras personas. Así que bueno, hoy os dejo con César y con Marta, que seguro que van a tener una conversación muy, muy interesante. Pues muchas gracias, Rocío. Rocío, querido César, bienvenido a este espacio que es tu casa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Un gusto charlar otra vez contigo, Marta. Fíjate que ya me lo habías contado someramente, pero volviendo a escuchar de boca de Rocío, pues todo lo que has hecho, ¿no? La trayectoria profesional que tienes tan verdaderamente dilatada e impresionante, que siempre lo anunciamos del grupo de protagonistas, pero es que César, la verdad es que ha hecho muchísimas cosas, has aprovechado el tiempo, has viajado, has evolucionado, pero a mí me gusta empezar siempre un poco por el principio, porque siempre, desde que te he conocido, me ha llamado la atención ese perfil menos habitual, ¿vale? Tú seguro que tienes tu grupo de amigos físicos, pero bueno, elegir ciencias físicas para, como grado, como licenciatura en nuestra época, implica cierta personalidad, cierta vocación y ya te va definiendo, ¿no? En tu identidad. Entonces me gustaría empezar un poco para que te vayan conociendo mejor los que todavía no te conocen, César, que me contaras en esa época de joven cómo empezaste, ¿no? Esos primeros pasos y esa decisión, ¿no? De empezar tu formación por la física, ¿no? Mm. Muy bien. Pues con mucho gusto os cuento un poco mis peripecias vitales. Desde pequeñito siempre me gustaba la ciencia y siempre que quería, bueno, de pequeñito tienes la ilusión de que quieres ser astronauta, ¿no? En mi caso quería ser astronauta. Luego, un poco más adelante, ya de jovencito también me pusieron gafas y mi sueño de astronauta se vio truncado. Digo, ¿qué puedo seguir haciendo relacionado con?
como puede ser astrofísica, puede ser... Me enfocaba en ese momento más también por la astrofísica, no por la astronomía, también me gustaba mucho. Y luego al final, bueno, pues, terminas el colegio, más o menos ahí se hacía siempre la distinción, ya no sé si se hace ahora, pero entonces me pareció, me sigue pareciendo igual tan mala que antes, ¿no? De decir ciencias y letras. Luego añadieron una cosa en medio que se llama mixtas, que para los que no cogían ni ciencias ni letras, una cosa para los que querían ser como economistas o algo así, que hacían un poquito de matemáticas, les quitaban la biología, la química y hacían un poquito de literatura e historia, ¿no? Pero bueno, siempre me ha parecido que nos quedábamos los científicos cojos de historia y literatura, perdón, y el resto de los que se iban a dedicar a temas más de economistas o temas más de letras se quedaban un poco cojos con el tema de ciencias o de matemáticas, ¿no? Que siempre viene bien para todo el mundo. Y en su momento me aconsejaron por mi perfil desde el colegio que me dedicara a la política. La verdad es que hoy, visto lo visto, me alegro no haberme dedicado a la política. No lo sé, por tal como está el tema, no es, es una profesión de riesgo. Pero en ese momento soy bastante cabezón y no hice caso. Me dijo además un profesor mío de física, una persona a la que quiero un montón, me decía, César, es una carrera muy bonita, pero te vas a morir de hambre. Y yo tampoco le hice caso. Digo, bueno, ya veremos por dónde salimos, pero seguramente no me muera de hambre, ¿no? Y nada, empecé con ilusión la carrera, empecé muy bien. Los primeros años me fueron genial y cuando llegué un poco me digo, esto va a ser fácil, va a ser cómodo. Y llega un momento que me suspenden todas. Había cambiado tanto la forma de trabajar, la forma de tener de inercia, la forma de pensar, de razonar, que para eso no te habían preparado en los colegios, ¿no? Entonces ahí me tuve que aplicar bastante y ponerme un poco las pilas porque no fue un paseo la carrera. Desde tercero, segundo, tercero, cuarto no fue un paseo. Quinto ya fue más especializaciones hacia reactores nucleares que me gustaba, hice estado sólido, estructura de la materia, pero los cursos centrales fueron bastante potentes y había una criba brutal. Pero eso no me desanimó, ¿no? En ese momento pude pasarme también desde la autónoma que yo estaba estudiando a la Complutense y porque bueno, ahí estaba en la autónoma no había astronomía, había pues, ciencias de medio ambiente. Decían que eran también un poco más Marías y yo al final por cabezón y por reto dije, bueno, pues no quiero hacer algo que sea sencillo, quiero irme a lo más complicado. Y me quedé en la autónoma llegando a unas especialidades un poco más complicadas que me costaron muchísimo, lo de estado sólido. Todavía después, años después, tenía pesadillas con que me quedaba una asignatura de cuarto, la de estructura de la materia, estado sólido. Me levantaba y luego decía, no, ya le he aprobado, menos mal. Esos Son soponcios que pequeños te dan, traumas que nos creamos. esos pequeños traumas de los que tardas en recuperarte, ¿no? Y la verdad es que bien, terminé la carrera bien y prácticamente antes de terminar la carrera ya tenía palabrado de entrar al Consejo Superior con una beca. Y la verdad es que muy bien porque son 2 años de investigación, empiezas a aprender un poco bueno, lo que se está haciendo. Luego con la Armada también aprovechamos, en ese momento es que teníamos que hacer el servicio militar, pues ya aproveché de hacer mi servicio militar y en la Armada, en ese centro de investigación, seguí desarrollando mi carrera profesional. Estaban haciendo estudios sobre, bueno, sobre temas de respiración y purificación de oxígeno en submarinos y armas también, sistemas de balística, sensores para munición avanzada. Yo participé en ese proyecto. Había otro tercero que era de periscopios aproveché en ese momento que estaba haciendo el servicio militar para seguir durante esos 2 años, un año de servicio militar y otro año entre medias y durante trabajando con ellos. Y luego me surgió la posibilidad de trabajar en Resol. Abrí 3 abanicos, uno era la Agencia Espacial Europea, que me encantaba, evidentemente porque ahí volví otra vez a mi rama de astrofísica, astronomía. Empecé el proceso que era larguísimo, entre medias me cruzó Repsol, también fue un proceso largo, porque me acuerdo que empecé en verano y me dieron el sí en diciembre, tampoco fue un proceso, fueron entrevistas, bueno, lo que se hacía antes, me imagino que también seguirá haciendo ahora, ¿no? Entrevistas para selección, carácter, personalidad, un montón de test y luego entrevistas con, en plan general, recursos humanos y luego con quien va a ser tu jefe directo. Y ahí, bueno, y otra que ya me pillaba un poco más de trasmano, que era Procter Gamble, por el tema de productos, desarrollo de productos, productos de física, bueno, productos de químicos y tal. Pero bueno, ese me interesaba un poco menos, pero bueno, me mandé ahí por ver cómo salía. La Agencia Espacial Europea se me alargó en el tiempo, Resol me dijeron que sí, y dice, bueno, pues me meto en el mundo de la energía, del petróleo, y he seguido durante mucho tiempo. Y la verdad es que no me arrepiento porque me lo he pasado muy bien. Oye, qué bien me lo has resumido en un momento y, ¿sabes? Escuchándote atentamente, pero me parece una carrera, como te decía, o sea, muy potente y ya me vas dando algunas pistas, porque a mí me gustan estas conversaciones, conoceros mejor, querido César.
Esto ha salido varios temas. El tema del espacio te gusta. Seguramente seas un soñador. Lo que me queda claro es que es una persona muy inteligente porque siempre has No, apuntado no te creas. alto, metafórica y, y literalmente, ¿no? No te creas, hay un mito con estas cosas. Yo te cuento una anécdota. Cuando entraba en la carrera, con esa arrogancia que nos da la juventud, digo, yo voy a conocer a los misterios del universo, voy a saber de mecánica, de cuántica, voy a saber de todo, va a ser la bomba. Y cuando terminé tenía muchas más preguntas, muchísimas más preguntas de las respuestas que había intentado conseguir, con lo cual tampoco me entristecía mucho porque leyendo a uno de mis grandes maestros, que es el premio Nobel Feynman, Richard Feynman, decía, bueno, no importa que usted no entienda de mecánica cuántica, entendemos muy pocos y a veces, y si no entiende, pues relájese y disfrute, porque es que esto no hay quien lo entienda. O sea, si un premio Nobel dice eso, yo me quedo un poco más tranquilo. Pero salí de la carrera diciendo, uy, sé muchas menos cosas de las que me hubiese gustado aprender, ¿no? Pero bueno, Bueno, eso, se eso es trata también de eso. Eso es un rasgo de sabiduría. A mí el otro día me preguntaron también, en esa experiencia que hicimos tan bonita ahí en el campo, varios protagonistas, ¿no? O sea, nos hacían pensar y preguntaron, di alguna cosa de la que estés totalmente segura. Y yo de verdad que lo único que estoy segura es que solo sé que no sé nada. Y mira que vamos aquí cumpliendo años, ¿no? Pues Pero sí. bueno, efectivamente, cuanto más investigas, pero sí que tienes un carácter. Has estado en investigación, seguramente te haya llevado ese rasgo tuyo, ¿no? De carácter de eres escudriñador. Te gusta desentrañar los Sí, misterios, tanto mecánicos como los que van más allá, ¿no? Porque la física seguramente tiene este punto, como dices, misterioso, metafísico, donde ya hay cosas inexplicables, pero simplemente porque todavía no tenemos la capacidad, ¿no? Y ya, así sí, tiene una base matemática muy fuerte, que eso es lo también te echa para atrás, evidentemente, porque al final la matemática es compleja y muy potente, la fórmula muchas son abstracciones, y cuando empiezas a hablar de espacios multidimensionales, joder, bastante tengo un espacio de 4 dimensiones, con el X, Y, Z y el tiempo va a meter 10 dimensiones más. Entonces no es algo intuitivo, es algo que cuesta mucho. Las matemáticas te ayudan mucho, pero cuando intentas muchas veces racionalizar, dices, bueno, no sé, tienes que volver para atrás porque no sabes de qué estás pensando ni qué estás hablando. Eso también es bonito en el ser humano en general y la forma, la ciencia tal como nos acercamos, o a mí me gusta, me ha enseñado a una forma de ver el mundo, una forma de razonar y ver el mundo de forma distinta, de ser metódico, de ser más observador, de ser cuidadoso, de ser paso a paso y también, como dice otro de mis grandes maestros, Carl Sagan, pues al final no hay verdades absolutas. La única verdad absoluta es que no existen verdades absolutas y lo que hoy nos parecía que está muy bien y es coherente, viene mañana otra teoría que lo puede tirar todo por tierra. Cada día es más complicado porque al final tienes que ser consistente y coherente, bonita palabra, ¿verdad? Sí, sí, sí. La que estamos ahora, estamos explorándola entre todos un Por poco eso más. lo digo, tienes que ser coherente con todo el corpus anterior, pero bueno, tienes que integrarlo. Entonces es un reto enorme, pero y es complicado. Y es bonito, porque al final estamos siempre dándole vueltas y moviéndonos y avanzando. Nunca te quedas, como decían a finales del 19, primeros del 20. Bueno, en ciencia, en física ya está todo inventado, ya que nos vamos a aburrir los científicos, no hay nada. Y luego viene mecánica cuántica, relatividad, Einstein y compañía, Heisenberg, Bohr, y dan una vuelta al mundo brutal. Sí, Entonces, sí, y continuamente lo hay que nos cosas viene también fascinantes. encima, nos vienen más cosas. Efectivamente, no, no, solo seguir el ritmo, a mí que me gustan también las revistas científicas, seguir el ritmo para intentar entender el mundo es un reto. Efectivamente, hay grandes cuestiones, como bien decías. También antes aludías hasta cómo tenemos organizado este sistema, ¿no? Ya desde jóvenes que se nos va encasillando. Yo comparto contigo este sentir porque yo me considero de ciencias puras. Soy ahora, ¿sabes? Estoy en letras, pero yo siempre elegí también, ¿sabes? Hasta el bachillerato hice una selectividad muy de ciencias puras. Me encantaron las matemáticas, me costó renunciar a ellas. Y este encasillamiento, ¿no? Al que se nos somete, Sí, bueno, no es pues nos bueno. va. No, En no el es bueno. O colegio, sea, cuando estabas en el colegio, para decir los listos a ciencias, los tontos a letras. Esa era la distinción que daba, efectivamente, con lo cual es brutal y demoledor para los chicos, claro. ¿no? Al Y final yo es siento triste. como tú que me hubiera encantado también en profundizar en literatura, que lo he hecho por mi cuenta y en historia del arte, estas cosas, había que ir renunciando y renunciando, digo, pero bueno, estas son cosas que, bueno, se hace lo que se puede aquí con el ser humano. Pero voy porque tú, siendo pues una persona totalmente de ciencias, científico, investigador, etcétera, eres un gran humanista, me consta, y quería hablar un poco de esta faceta tuya, ¿no? Tú eres una persona intelectualmente muy inquieta y efectivamente, como no has compartido esta visión limitada al mundo, ya te has encargado tú solito de desarrollarte en estas otras áreas, ¿no? Y cuéntame cuáles son estas áreas para hacer un retrato robot
Un poquito más completo de César Elvira. Pues aquí podríamos tocar muchas cosas. Evidentemente, cuando estás en la carrera no tienes mucho tiempo para ni leer filosofía ni estudiar muchas cosas. Tienes que estar a lo que estás, pero bastante tienes. Y luego, una vez que te metes también en el trabajo, profundiza mucho más en el trabajo. Evidentemente, en mi caso, profundizar más de energía. Tienes que saber más, pero al final es fundamental tener el diálogo o la voz con los negocios. No tienes, yo me dediqué mucho dentro de mi carrera a sistemas de información, a lo que antiguamente se llamaba la informática, las comunicaciones, las infraestructuras de base para que una empresa funcione. Luego vino el correo electrónico, todas las historias, todas las aplicaciones, el SAP, los RPs, todas estas historias para montar y dar un cuerpo a la empresa donde contabilicen, tenga sus recursos humanos, sus finanzas, los proyectos. Pues nos encargábamos de montar esas infraestructuras tanto aquí en España como en países. Evidentemente ahí tampoco, cuando estás metido en la vorágine de los proyectos, tampoco tienes mucho tiempo de ponerte a filosofar porque te faltan horas. Vas siendo ya, cuando vas viendo, va llegando la época un poco más tardía, que ya estás pensando, oye, ¿qué haré después? Cuando empiezas a interesarte y a leer con profundidad temas de historia, temas de filosofía, grandes pensadores, gente muy buena como era Javier que tenemos aquí, que te da un repaso de historia desde el papado hasta el liderazgo. Me empezaban a interesar todas estas cosas. ¿Que hubiesen sido necesarias cuando estabas trabajando? Seguramente que sí, porque me hubiesen ayudado a cometer menos errores. Porque algunas veces cometes haces algunos estropicios, no queriendo, pero sí por pura ignorancia, ¿no? Por no tener la lectura o el maestro adecuado que te guíe. Y al final en las empresas vas aprendiendo a golpes. Intentas equivocarte poco y barato, porque si lo haces caro y rápido te echan. Entonces, más o menos te equivocas lo menos posible, pero luego enseguida vas viendo cosas que te faltarían, ¿no? Y ha sido llegar un poco a la prejubilación, a empezar a interesarme, pues, seguido con temas científicos que me gustaban y me son fáciles de llevar, pero meterme con temas de los que no sé nada. Y eso aquí lo enlazo también un poco con la colaboración con la Biblioteca Nacional, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hace un físico hablando de manuscritos armenios o manuscritos persas sobre un libro de anatomía o un beato, ¿no? Pues son temas que me gustaban y de los que no sabía nada, y gracias a la posibilidad que me da la biblioteca para enseñar exposiciones, pues he tenido que estudiarlos y estudiarlos bien para poder contárselo a la otra gente, ¿no? A la gente que viene a verlos en la biblioteca, con lo Cuéntalo cual... mejor, lo iba a sacar en la conversación porque ¿eh? mañana tengo el privilegio de poder ir contigo a visitar esto. Es que digo, no me lo pierdo porque me Yo parece encantado que me súper acompañe, un interesante. gusto. Cuenta un poco más de esta exposición y tu papel ahí, pero cuenta también de qué va un poco esta La exposición exposición. como voluntarios, la verdad es que antes de ayer, tuvimos también una reunión. Pertenecemos a un grupo que se llama CEATE, que es Confederación de Aulas o Españolas de Aulas de la Tercera Edad. Ya pues si el nombre, yo les he dicho a los de CEATE que es tristísimo, de lo de tercera edad, aparte que ya estás con paso a la muerte. Yo me niego a estar en la tercera edad y en Bueno, ahora hay ninguna edad. cuarta edad, o sea, por Sí, números pero que bueno, no quede, llamarla ¿no? de tercera edad, aunque ya cuarta, te pone ya el límite un poco más alto, con lo cual me da un escalofrío así un poco que no me gusta. Les he dicho que ese nombre, si quieren coger más voluntarios, tienen que cambiarlo. Ya queda un poco antiguo y un poco se reían, decían, sí, empezamos con una idea, digo, bueno, no, sí, sí es broma, pero bueno, ahí no nos encasillamos con tercera edad. Y ese grupo de voluntariado son gente que tenemos inquietudes de todos los ámbitos. Tengo también algún compañero de Resol que está conmigo y le he conocido que están en otros museos enseñando museos. Y pueden ser exposiciones de un museo naval, que es bastante complicado, o el Teatro Real, o no sé, cualquier museo de los 33 que hay en Madrid. Somos 500 voluntarios en Madrid, en total en España unos 1000. Y nos hacemos esto porque nos divierte. Queremos seguir aprendiendo de cosas de las que no sabemos, queremos seguir estando en contacto con la gente y queremos transmitir un poco, dar a la sociedad lo que nos han dado a nosotros, ¿no? Lo que hemos recibido. Entonces yo creo que ahí me es muy divertido. Sobre todo cuando la gente me pregunta, cuando vienen chavales jóvenes, digo, a ver cómo también, evidentemente, si yo te cuento una exposición de manuscritos armenios, no te entro a contarte la historia igual a ti que a un chaval de 18 que está con el móvil y no lo suelta, o un chico de 7 o de 8 que, bueno, que le tengo que contar cosas más divertidas. Entonces, es un esfuerzo grande adecuar el discurso para que la gente se lo pase bien, se enganche y diga, qué divertido. De hecho, bueno, no lo debo hacer muy mal porque mucha gente quiere repetir y viene, oye, ¿puedo venir con un grupo de una asociación de amigos o de amigas? O la asociación, estuvo el otro día la Asociación Wagneriana de Madrid, ¿podemos repetir? Para yo, encantado que vengáis, claro, me alegro. Decirme lo que nos gusta, decirme si voy muy rápido, pues yo tengo la fea costumbre de que hablo demasiado rápido, quiero contar muchas cosas y voy muy por delante en mi mente de lo que voy contando y como va muy por delante, si no me atropello, con lo cual tengo que ir muy rápido con el discurso. Pero bueno,
poco a poco vas moderando, vas aprendiendo cómo cuentas las historias y sobre todo lo importante aquí, la historia muchas veces no la sabemos, quizá a lo mejor un poco de Armenia menos, pero otras historias sí. Lo importante siempre es la emoción, cómo empatizas con la gente, la emoción que cuentan las cosas y que tienes que, la gente tiene, el público tiene que notar que te lo crees. Porque si no, eso se nota enseguida. Si estás contando, bueno, el teorema de Pitágoras, pues sí, claro, vamos a ver aquí el triángulo, ya es que ha desconectado todo el mundo y se ha aburrido la gente. Entonces tienes que contarlo con un ejemplo, con algo divertido. Ayer estuve, por ejemplo, en una charla de un foro iberoamericano de República Dominicana, aquí en Madrid, y estuvo José Luis Portela del IE dando la charla. Y bueno, la forma de comunicar es brutal, claro. O sea, podrás estar luego más o menos de acuerdo con lo que cuenta, ¿no? Pero cómo entra en la conversación, o cómo introduce y cómo entra él y tal, es muy divertido. Entonces te quedas enganchado. Eso es lo que me gustaría a mí aspirar, ¿no? A Bueno, convencer a llegar así, ¿no? Es una persona muy, muy no te didáctica. desenvuelves nada mal y rebobinando un poco para seguir el hilo de nuestra conversación, hemos hecho este magnífico paréntesis, ya os contaremos, porque yo estoy deseando y qué suerte que me hayan tocado los manuscritos. Los barcos también me gustan, ¿eh? Si te hubieras ido al Museo Naval también te hubiera ido a ver. Ya, yo eso lo veía todavía, me tenía que estudiar mucho, porque ahí tienes que saber de barcos, de historia naval, de historia militar, de historia Mm. española, entonces digo, me lo tomaré con un poco de calma, pero lo tenía como segunda opción, me gustaba mucho porque me atrae, mi padre también fue marino mercante y siempre me ha traído mucho el mundo náutico, del que no tengo ni idea, como de otros tantos, ¿no? Pero bueno. Bueno, como te desenvuelves, yo cuando ¿sabes? Te decía esto de intelectualmente inquieto, no era tanto para ver si te habías leído, ¿sabes? Todos los clásicos en tu época de, ¿sabes? Técnica intensa en el mundo de la energía, etcétera, sino para precisamente este despliegue. O sea, tú eres una persona que se hace las preguntas, bueno, porque no paras. O sea, es que eres una persona curiosa, porque de ahí viene tu, ¿sabes? Tus inicios como investigador. O sea, claramente eres intelectualmente inquieto. Gracias. No, entonces, quería, fíjate, has estado en sectores, casualidades o no casualidades de la vida, o sea, elegiste esta empresa. Yo he trabajado muchos años para Repsol, ya hablaremos de ello como formadora. He estado muchos Ujú. años, como 12 años formando Pues gente. qué raro que no te haya visto, no te haya coincidido. Bueno, Sí, Resol también es muy grande y depende es del muy negocio que haya grande. sido, claro. Es muy grande, pero bueno, les tengo mucho cariño. Pero fíjate que estaba pensando que los sectores en los que tú has trabajado muchos años, César, aunque fuera de una forma más técnica, energía y el tema de la información, ¿no? Son sectores absolutamente estratégicos. Y con tu mente inquieta, esto seguramente no te ha escapado y seguramente esto es lo que te ha llevado a tu desempeño profesional actual, ¿no? Como asesor estratégico de empresas, ¿no? Cuéntame un poco esto de la estrategia, la energía, fíjate cómo está el mundo ahora mismo, como para que nos desentendamos de estas cuestiones, ¿no? Sí, la energía ha sido siempre, además, energía e información. Yo escribí un artículo hace tiempo que llamaba, bueno, era un artículo que hablaba de las dos grandes, digamos, bases o pilares en los que se basa cualquier civilización, es en la energía, en producción y consumo de energía e información. Y si nos hemos ido nosotros como especie, ido evolucionando, es porque hemos ido cada día consumiendo y necesitando más energía de todo tipo de fuentes y más información. La información que generaba una persona hace 200 años, hace 500, es el tamaño en megas de una foto que hacemos ahora con el móvil. Ahora generamos y consumimos y producimos muchísima información. Estamos con unos 600 exabytes de información que estamos generando, que tenemos ahora y manejamos en la actualidad, y otros 600 exabytes de energía, de exajulios de energía de lo que estamos consumiendo y necesitamos para seguir progresando y avanzando, ¿no? Más allá de quedarnos estancados, un 3, un 4, un 5% para crecer de forma constante y hacerlo bien. Entonces, ese artículo ligaba un poco también con la historia, con unas ideas que había sacado un científico ruso que clasificaba las civilizaciones en tipo 1, 2, 3 y 4 en función de ese consumo de energía, un tal Kardashev. Y eso me dio pie también para luego ligarlo con la parte de información, que son los dos mundos que he tocado yo, información y energía, y con Carl Sagan, que también hizo otra forma de decir, bueno, ¿cómo medimos el impacto de esa información que tenemos y que vamos generando en la sociedad? Y la empezaba por 10 a la 6, el millón de bytes, y empezaba, bueno, pues si ponemos letras del abecedario de A, B, C, D, pues 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8, ¿dónde estamos ahora? Pues bueno, pues estamos en una clase M de 10 a la 18. Nos queda todavía bastante para avanzar y para seguir manejando y consumiendo información.
Aparte luego podríamos hablar de todo el ruido y toda la basura que genera esa información, ¿no? Que eso es otro tema. Entonces, información y energía son temas que me han interesado siempre de forma profesional, evidentemente. Y digo, bueno, ¿cómo puedo aportar yo a gente o a, evidentemente, meterte ya como asesor, por más que conozcas y estando en gran empresa, no tengo yo acceso ya, por desgracia, pues evidentemente como asesor tiene grandes accesos, pues las grandes consultoras a las grandes compañías, un Telefónica, Accenture, lo que sea. Ahora digo, bueno, pues quiénes son los, o pueden ser los grandes necesitados de saber qué pasa con la información o cómo el consumo y mejora de energía. Pues las pequeñas empresas, que son el motor industrial de este país y son siempre las, las abandonadas, las que tienen menos recursos. Un Repsol o una Telefónica tienen recursos enormes para contratarte a ti o a quien sea, a un gurú, o no me gusta tampoco mucho la palabra gurú, huyo de ellos, pero bueno. Sin embargo, las pequeñas empresas no tienen esa capacidad de acceder a lo mejor a esa tecnología punta, a esas ideas punteras que vienen desarrolladas por gente muy buena. Entonces, bueno, pues la forma, igual que con la biblioteca, cómo acerco pues cómo acerco de forma sencilla, pues es mi experiencia y cómo puedo ayudar a empresas pequeñitas, una pyme que puede ser 2 o 3 personas, o un taller o una pequeñita imprenta, como el caso que hice en su momento en el IE, pues era ayudar a una pequeñita imprenta, cómo mejorar, pues cómo podía vender más y cómo podía ser más visible sin incrementar mucho el presupuesto, porque evidentemente no tienen. Entonces, eso es un reto y es también otra vez distinto totalmente de lo que hacía. Evidentemente, yo cuando trabajaba en Resol, un pozo de petróleo pues te vale 50 millones al día, depende de dónde estés, o 100 millones. Pero bueno, aquí el limitante no es el dinero, son otras cosas. Puede ser un tiempo, puede ser una calidad, puede ser los socios, puede ser la conflictividad país. Pero una empresa pequeñita, una pyme española, su problema básicamente es cómo accedo a tecnología que no me hipoteque y que sea sostenible y me aporte a mi negocio. A mí me encanta porque yo sé que lo que te guía, tú no me lo has dicho, pero yo lo leo rápidamente de tus palabras y de lo que voy entendiendo de lo que haces y cómo lo haces sobre todo, es que tú lo haces con ese propósito de ser útil y servir a otros. Uh Pues -huh. un conocimiento acumulado valioso que no te puedes quedar y que tienes que compartir con otros a los que les puede servir. Y a mí eso es lo que, para mí eso es irresistible. Por eso Javier Fernández Aguado me dijo, antes de conocernos, ¿no? Dijo, César, eres un tío estupendo, no sé qué, tienes que hablar con él y por Yo eso se lo estamos agradeceré hablando. siempre a Javier, por supuesto. Bueno, a Javier, también a Luxor, Javier, que le conocí hace mucho tiempo, le conocimos en Resol, luego vino después, vino a una fiesta de unos amigos que nos hizo ahí sus historias y lo pasaba muy bien. Le había ido siguiendo, pero le había perdido la pista físicamente y en la presentación que hiciste el otro día de vuestro último libro, de Saber Estar, estuve hablando otra vez con él. Perdona, nuestro último, aunque no hayas escrito, es tuyo también, ¿eh? Bueno, vuestro último libro, ya si Dios quiere en el próximo y si puedo y sé, me encantaría. Entonces estuve charlando con él otra vez de retomar como una vieja amistad y me dijo, no, no lo dejes, déjate no la escribas a Marta, aquí ahora, directamente ya. Y es lo que hice. Digo, es que me da un poco de corte porque estás siempre liada, estás ahí con compromiso y dice, nada, a por ella. Entonces No, no, agradezco a ambos Javieres su ánimo. me parece que todos los Javieres salen buenos y parece que los Césares, que conozco menos, también. O sea que así da gusto. Em, Ahora que estás en esa tercera fase, no tercera edad, en esa tercera o segunda etapa, ¿no? Profesional, con este afán de, bueno, de servir de una forma profesionalmente eficiente, con este voluntariado cultural tan interesante, César. Y lector como eres de Carl Sagan, em, ¿hacia dónde va el mundo? O sea, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Cómo crees que podemos nosotros de una forma proactiva, humildemente contribuir? Hazme un análisis así de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Pues hemos hablado un poco del futuro, del pasado, vamos a hablar un poco juntos del futuro, ¿no? Que sean unos trazos gruesos, sí. Sí, la verdad es que hacer predicciones siempre es complicado. También hice otro artículo muy divertido sobre esto de las predicciones y lo que te equivocas haciendo predicciones, porque son muchas veces lanzando una moneda. ¿Cómo va el mundo? ¿Hacia dónde va? ¿O cómo lo veo yo? Hombre, si miramos los periódicos no va nada bien. La verdad es que te deprimes. No, pero tú tienes esas claves estratégicas. Pero sí, Eso dice mucho, ¿eh? O sea, tienes una información que no todo el mundo maneja. pero si al final miras un poco a largo plazo, vemos que vamos mucho mejor. Aparte de los altibajos de guerras, de conflictos, de volver a siempre a meter la pata en las mismas tonterías, vamos mucho mejor, ¿no? El otro día me comentaban, no hay más que ver, en 1900 la esperanza de vida en España era de 35 años.
mm, Hoy en 2026 es de 84. O sea, mm. la medicina es fantástica, por más que nos quejemos, la ciencia es fantástica, la salud, la higiene, las posibilidades que tenemos, la alimentación, podemos elegir, o sea, vamos mucho mejor e iremos a mucho mejor. Lo cual no quita para que tengamos altibajos y tengamos problemas de exceso de información, Espera, que te de, meto un elemento en la conversación, porque es una pregunta así como esto por improvisar es favor, lo que tiene, que tú dominas y que es el gran disruptor y es lo que por eso, sabes, tu predicción, por llamarlo de alguna manera, para mí es de más calidad que otras posibles, que es el tema de la IA, ¿no? Esto sí que parece por todos los lados que nos va a cambiar nuestro estilo de vida, etcétera, en muy poco tiempo. Ya, de hecho, ya lo tenemos en la vida ya metido, lo ¿no? tenemos, efectivamente. Bueno, eres una excelente, yo no sé si eres adivina, porque otro de mis siguientes artículos, ahora que no se entere, quiero hablar sobre si la IA nos va a hacer más tontos o más listos. Pongo ese Ujú. título así un poco brusco, pero nos hará más inteligentes o evidentemente nos va a ayudar muchísimo a quitarnos burocracia absurda y nos va a hacer mucho más inteligentes el que sea inteligente y el que sea más bruto va a ser más bruto, con IA o sin IA. Al final, la inteligencia es una herramienta, pues como el coche o como cualquier herramienta, lo puedes utilizar para el bien o para el mal, nos va a ser utilísimo, utilísimo para poder buscar, para poder comparar, tener información de muchos sitios que antes te llevaba mucho tiempo, mirar, leer, consultar. Ahora puedes decirle a la IA, si le haces la pregunta bien, le haces el famoso prompt, le haces la instrucción, se la das correcta, te puede dar una información increíblemente potente de, claro, luego estás tú para decir, oye, lo que me está dando es coherente, es una chorrada, está bien pensado, pero el dato, Muy importante, porque si ya el tontón cuando salió te llevaba, como le pusieras cabeza, a un sitio que dices, ¿dónde me ha llevado esta máquina? Hay que mirarlo, dónde te está llevando, pues esto sí, con más razón, ¿no? al final yo creo que la IA no va a sustituir, está todo el mundo asustado que va a sustituir al hombre. Otra cosa, cara, muchas empresas con este boom de la IA lo tomen o lo cojan como comodín para decir, bueno, aprovechando lo de la IA y la renovación tecnológica o la disrupción, la transformación digital, aprovecho para hacer limpieza en mi empresa y es la excusa perfecta como antes podía ser otra excusa. Pero yo creo que igual que todos los grandes elementos disruptores en la historia han generado pérdidas de trabajo, el automóvil lo tenemos clarísimo, en 10 años se barrió a todo el tema del caballo y todos los carros y la gente decía, bueno, los que tenemos aquí alimentamos caballos y criamos y erramos carros y caballos y tal. Quitó unos problemas enormes de la suciedad, de la porquería, lo que era toda la bosta en las ciudades. El coche lo arregló y creó un nuevo grupo de profesionales que se dedicaban a reparar, a crear, a pintar, a arreglar coches, mecánicos. Yo creo que ahora pasa igual, la IA no va a salir sola, va a necesitar de muchísima gente que trabaje muy bien y ahí también lo ligo con y me gustaría que esa gente tuviera unos valores, un componente ético, porque todo no vale. Si bien todo está permitido, al final todo no vale en el juego. Entonces, mi futuro, mis predicciones va a ser esperanzador, como digo, guerras, historias puntuales que el que le toquen evidentemente te han fastidiado, pero vamos mucho mejor siempre, vamos como civilización, vamos mucho mejor. Lo que pasa es que también tenemos otros peligros que no teníamos antes. Antes teníamos muy poca información o era más complicado llegar a ella, ahora tenemos muchísima y tenemos que tener criterio para valorar oye, que lo que me están diciendo es una chorrada, tiene sentido, quiero investigar por aquí o a esta persona no la sigo porque es que me aburre tanto influencer que no han leído un libro, pues, lo siento mucho, pero me da mucha pereza. Efectivamente, como bien dices, yo creo que eso es una de las ideas madre e inspiración de esta comunidad que hemos creado, ¿no? Nos ha dado la gana de protagonistas. Es decir, Uh -huh, aquí uno tiene que precisamente, o sea, pensar bien. Para pensar bien, pues hay que inspirarse en otros, hay que formarse, etcétera, ¿no? Y cuando hemos uh conseguido a lo -huh, largo de los años acumular, exacto, cierto bagaje, pues el ayudar que este engranaje siga moviéndose para otros, creo que es fundamental, ¿no? Fíjate el tema de la IA, que como bien dices, puede ser tremendamente positivo para la sociedad. Es verdad que siempre ha habido estas grandes revoluciones tecnológicas que tú conoces seguramente mejor que yo, pero es verdad que era un tema de velocidad. El ser humano al final somos un poco lectos, no hemos cambiado tanto desde, ¿sabes? Desde nuestro origen, pero lo de fuera va a toda pastilla.
Y es verdad que también hay anunciados grandes ERES por parte de grandes consultoras, compañías, que efectivamente se están quitando por ahorro de costes o excusas o lo que te dé la gana, como apuntabas, grandes masas de plantilla. Moraleja, en razón de más para uno convertirse en algo único y valioso y no en un commodity del que puedan prescindir fácilmente porque te puede sustituir una máquina. Es decir, volvemos a Ujú. lo que tú estás ahora apuntando. Un ser pensante, ya sea un físico bien formado, un matemático, un filósofo, o me da igual, un abogado, pero alguien que utiliza su cabeza, hace las preguntas y se molesta efectivamente, como tú has demostrado a lo largo de tu magnífica trayectoria, César, en investigar, en aprender, ¿sabes? En seguir avanzando, pues ¿sabes? Realmente es único y especial y de gran valor, ¿no? Ya esté trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿no? Sí, totalmente cierto. Y también nos creemos que ahora lo que nos pasa es único. Es único porque nos toca vivir a nosotros, claro, pero si nos pusiéramos, ahora hay el concepto de resiliencia ante la fragilidad, el tema de, no sé, de liderazgo, transformación digital, innovación, se nos llenan la boca, pero ¿qué hicieron nuestros antepasados? Cuando fueron a América, inventaron barcos. No existían barcos para atravesar un océano. Inventaron sistemas y cartas de marear, todos los materiales de navegación, brújulas, compases, aprendieron de corrientes marinas. O sea, anda que no aprendieron de velas, de tripulaciones, de montar el mejor equipo, de cómo no se te subleva una tripulación. En eso no es liderazgo. Más liderazgo que no te tiren por la borda en medio del océano Atlántico no existe. Innovación. Toda esa gente innovó creando cosas nuevas. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de la historia. Ahora parece que innovar tiene que ser hacer una empresa de estas .com y venderla muy caro y decir, bueno, soy como Bill Gates. Pero anda que nos innova en otros un montón de áreas, desde los primeros coches, desde todo, se ha innovado desde siempre. Lo que pasa es que hay palabras que se van poniendo de moda y son como comodines y ahora hay que innovar. Y pues, venga, represa que hay que innovar, pero bueno, tienen que darse las condiciones y tienes que saber pensar y que también un poco, si no sabes, que te dirijan, porque innovar, si no lo has hecho nunca, pues no vas a innovar mucho. Sí, Es muy pero complicado. hazme un adelanto de ese estupendo artículo que espero que has escrito sobre si somos ahora más inteligentes o lo vamos a ser o menos, porque nuestros ancestros demostraron salir de los atolladeros. No sé si en este proceso ahora Nosotros que estamos de saldremos. aborregamiento saldremos a tortas, pero saldremos. No, no creo, espero que no a tortas, porque las tortas han sido complicados. O sea, cuando dicen que vivimos nosotros, qué mal vivimos, que estamos ya, que nos deprimimos, que venimos de vacaciones y vengo deprimido. Vamos a ver, si es que yo alucino, ya yo a ese señor le sacudiría con todo mi cariño. O sea, dura la vida, por no irme muy lejos, la vida de mi padre, una posguerra y una guerra civil, la de mi abuelo, dos guerras mundiales y una guerra civil, y nunca les oí quejarse. También hice un artículo sobre eso hace mucho tiempo. Nunca oí quejarse a mis abuelos, nunca hablaron mal, ni dijeron nada de nadie, ni del otro. Y ahora estamos sacando todo eso otra vez que no tiene ningún sentido, con lo cual es muy cansino y no vamos a ninguna parte. Al final, bueno, pues yo creo que los entornos, vamos a ir a un entorno, respondiendo un poco a tu pregunta, sí, como civilización, como conjunto, vamos a avanzar mucho y vamos a ser más inteligentes, pero como te decía, a nivel puntual, el que sea un cenutrio y un tipo muy torpe, pues va a seguir siéndolo con IA o sin IA, y el que sea medianamente espabilado y que vea cómo sacarle partido, le va a sacar infinito partido y va a parecer mucho más inteligente y lo va a ser. Con lo cual yo creo que va a ser una enorme ayuda, una enorme, grandísima ayuda. Bueno, tú tienes mucho sentido común y efectivamente ahora esa es la conversación que no nos da tiempo aquí a mucho porque es un espacio limitado, pero seguiremos hablando en muchas ocasiones, desde luego. Has apuntado unos factores también culturales, ¿sabes? De cómo somos ahora o cómo estamos siendo. Pues claro, después de 80 o 90 años de paz, Uh -huh. nos hemos vuelto conformistas y Sí. aburguesados en el sentido también metafórico, ¿no? Y claro, pues eso, la necesidad agudiza el ingenio, pero afortunadamente hay grandes desafíos que el que quiera, ¿sabes?, estar atento, también implican grandes oportunidades, ¿no? O sea, que Sin duda. el mundo avanza y el que esté subido al carro, ¿sabes? Si se paga a lo par con el caballo, pues lo pasará mejor que el que diga yo no me atrevo, ¿no?
sin duda alguna. Siempre también una de las cosas que apuntaba, bueno, es una cosa que ya me gustó porque lo tomé de la Academia de Guerra de Estados Unidos en 1987. Ellos crean el concepto VUCA, ¿no? Famoso con las siglas estas en inglés, del volátil, ambiguo, bueno, Ujú. complejo e incierto. Y digo, sí, es cierto, siempre, pero toda la vida de la humanidad ha sido buca, ha sido compleja, incierta, ambigua. Díselo todo un señor que estaba en su campito arando la tierra y venían unos tipos a caballo y se le arrasaban todo y le pasaban por encima. Más incierto y más horroroso que eso no puede ser, ¿no? Yo le añadí luego, por darle un poco una vuelta de tuerca, digo, ¿qué es lo que nos distingue también un poco a nuestra época actual de ese entorno buca ya un poco más antiguo del 87? Pues lo miramos como si fuera también la Edad Media, pero bueno, ha pasado muchas cosas de entonces. Pues le añadí lo de la D, del dangerous, el peligroso, y luego sobre todo lo que caracteriza, y tú lo añadías antes, es acelerado. Ahora vamos acelerado, pero de una forma que la tecnología va exponencial y nosotros, nuestra mente, también lo decías antes, va en forma... Es que nuestra forma de pensar, nuestro cerebro es lineal y no podemos ahora computadores cuánticos, eso van exponencial y más allá, como dicen en Star Trek, ¿no? Entonces, es que es imposible, nos cuesta muchísimo seguir y nos va a costar mucho el esfuerzo de adaptación, de comprender, de que no quedarte atrás, de tampoco llevarte a rastras y que te veas ahí desbordado, pues nos va a exigir un esfuerzo de reconversión a todos los sectores enorme. Oye, me da tiempo en este, ya te digo, en este mini rato, pues eso, a contar un poco todas las cosas que has hecho, un poco, o sea, esto da para 17 horas, a tirarte un poco de la lengua para ver cómo piensas, un poquito. Ahora te voy a hacer una pregunta más profunda. ¿Quién es César Elvira hoy? ¿Tú cómo te ves hoy? Como en tu, ¿sabes? En tu parte más interna, en tu esencia, César. Qué buena pregunta, porque esas son preguntas que no nos hacemos habitualmente. No te iba a decir que me alegro que me haga la pregunta, que queda muy ya, pero A ver, casi, como pero veo que casi. tienes reflejos, yo normalmente esto es una conversación y no un interrogatorio, pero te veo No, no, muy ya lo sé, activo. por favor, si es Digo, te ya hago lo una pregunto, de preguntilla broma. así un poco retadora y tal para que te luzcas y porque me Sí. apetece saberlo. ¿Cómo me veo? Pues con muchas ganas, quizá tantas como cuando empecé o más, porque hay tanto de lo que no sé que me gustaría probarlo todo, saber de todo. Como decía aquel, me gustaría beber todos los vinos, bailar toda la música, si supiera bailar, que no sé, eso es una de las cosas que mi mujer me echa en cara, Estás a tiempo, estás a tiempo. ella baila y yo no bailo nada, pero probar todos los vinos, leer todos los libros, o sea, es el sueño de borgiano de tener la biblioteca infinita y leerlo todo, o sea, no me muero hasta que no termine de leerlo. Pues sería una gozada porque me daría tiempo, pero no, ahora tienes que elegir muy bien, pero tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y cuando me ofreciste eso, la oportunidad de que os conocí a vosotros, dije, es que me apunto, o sea, lo voy a pensar unos días y dijo que voy a pensar unos días y ya lo tengo decidido desde el momento uno. Digo, pues ya está, no tengo que pensar mucho más, ¿no? Entonces, son esas ganas o ese entusiasmo que hace bueno, que me divierta con lo que hago y que siga leyendo, estudiando, preguntando y hablando con la gente. Pero tampoco sé, no sé si te he contestado la pregunta, como diría Totalmente, un mal totalmente. ¿Me has político. contestado? No, no, yo saco mis pequeñas conclusiones. Conclusión, o sea, estás en plena forma. Porque para mí el motor es la ilusión, la tienes intacta y desbordante y da gusto, la verdad, estar cerca tuyo en cualquier iniciativa que se plantee. Y luego, ¿sabes? Tienes un empuje y ser un eterno aprendiz, yo creo que es una bendición. Los que tenemos esa inquietud, o sea, yo creo que sigues vivo y vivísimo y por muchos años, ¿sabes lo que te digo? Porque Ujú. esto de estar más o menos vivo en términos de vitalidad no tiene nada que ver con la edad. Tiene No, la que verdad es ver que no. con ese espíritu, ¿no? Que tú tienes, pues como digo, vamos, a tope, o sea, que da gusto. Oye, aquí Muy tenemos, bien. como hablamos de libros y hablamos de retos intelectuales, tenemos siempre una sección de librería para no perder aquí las buenas costumbres, a cargo de Rocío, que la tengo ahí al quite, a ver qué nos trae Rocío hoy, para Pues desafiar aquí a los que nos oigan. sí, 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 bueno, ya tengo mis recomendaciones preparadas. Ya me habéis hecho spoiler de una que le vamos a hacer, pero bueno, yo me repito, porque la primera recomendación de hoy se titula Saber Estar, que es el último libro prácticamente casi recién editado por Colima, que recoge las miradas de 40 grandes profesionales con gran experiencia y conocimiento que pertenecen a la plataforma Protagonistas. En este saber estar reflexionan sobre esto, en este saber estar entendido como una capacidad profunda de autocontrol, conciencia y adecuación al contexto. A lo largo del libro, en los diferentes artículos, el saber estar se presenta como una forma elevada de inteligencia que integra sabiduría, templanza
y discernimiento. Esta competencia exige atención plena, escucha activa y una conexión sólida con uno mismo. Así permite proyectar serenidad, confianza y sentido en entornos complejos e inciertos, ¿no? Este saber estar está estrechamente vinculado con la ética personal, la dignidad, la responsabilidad y se manifiesta especialmente en contextos de dificultad, donde mantener la calma y la coherencia y el respeto resulta más desafiante aún. Así que, bueno, en este sentido, los 40 autores, que son de los mejores pensadores en el ámbito del management, el liderazgo y las personas de nuestro país, pertenecen al colectivo de protagonistas y ponen de relieve la importancia de la gestión emocional, la paciencia y la capacidad de adaptación como pilares fundamentales. Y la segunda recomendación de hoy es un libro también calentito, casi recién publicado también por Colima, que se titula Las 12 preguntas. Es un libro escrito por el dominicano Ney Díaz y es una llamada a la introspección para movernos, a esforzarnos por ser mejores, a motivarnos, a reflexionar, a inspirarnos para hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para ello. En estas 12 preguntas, a través de diferentes historias, anécdotas, reflexiones, Ney invita a los lectores en cualquier etapa de su viaje, de su vida, a un viaje de autodescubrimiento. Cada capítulo comparte aprendizajes que nos dan un input para responder a cada una de estas 12 preguntas que plantea. Es un libro que destila sabiduría, pragmatismo a partes iguales. Ney tiene una trayectoria profesional de décadas en el mundo del desarrollo personal como anfitrión y como promotor de los más grandes gurús del mundo. En pocas palabras, vamos, las 12 preguntas es una lista de verificación para quienes desean ser mejores personas, superarse como profesionales y ejercer su liderazgo de una manera auténtica y responsable. Y bueno, estas son las recomendaciones de hoy, espero que os gusten y sabéis que todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Mira, César, yo no te he dicho que Rocío tiene el don de la telepatía, porque parece que va a grabar esto de la biblioteca después de nuestra conversación. Ha elegido un libro sobre preguntas, que creo que ha sido uno de los ejes de nuestra conversación improvisada. Uh -huh. Y si me permites otro libro también que publicáis vosotros, El Cese, que lo leí hace unos, Es terminé muy de bien. leerlo hace 2 o 3 días, es muy divertido, perdón, porque es una crítica o una visión feroz de lo que es el mundo político, de casualidades, carambolas, digamos que lo que no vemos generalmente en la televisión, ¿no? Está muy divertido, me lo he pasado bien intentando adivinar, ya le preguntaré a Miguel, el autor, a ver cuáles son algunos de los protagonistas, que lo tengo algunos en la cabeza, pero en otros seguramente me equivocaré, estaré pensando muy mal. Bueno, está muy bien que lo menciones porque, y gracias, Miguel Jiménez es también un gran protagonista, una persona brillante y humilde a partes iguales. Es una combinación, ¿sabes? Irrefutable. Oye, lo dejaba a propósito porque ahora tenemos todavía unos minutillos para terminar esta conversación. Bueno, seguramente porque me gusta este tema. Lo has sacado tú de la conversación. Digo, uy, esto me lo quedo de la conversación, pero lo dejo para el final. Has mencionado los valores, ¿no? La importancia de los valores. ¿Por qué son importantes los valores, César? Porque que es uno de los asuntos que nos unen también a la comunidad, ¿no? Yo siempre cuando intento explicaros de qué va esto, digo, lo más importante de la visión humanista, los valores. ¿Qué son para ti los valores? ¿Por qué tienen ese protagonismo, ¿no? Pues valores podrían ser, saber, al final son los cimientos. Sí. Si construyes una casa, aunque sea muy técnica, o sea, sin una base sólida, sin unos principios, sin, bueno, lo que era antes el trabajo, el esfuerzo, la dignidad, la camaradería, el no pisar a los demás, lo que en su momento enseñaban en la escuela, ahora ya no sé lo que enseñarán, lo que también se hacía en un servicio militar, apoyarte del compañero, fiarte de él, está en tus manos la vida de él si hay una situación complicada. Pues eso al final para mí son valores. Que son valores, pueden ser algunos más éticos, otros son más de dignidad como persona, otros de líneas rojas que no puedes traspasar por mal que vengan las cosas o por bien que vengan. En robar o dejarte corromper o eso es malo, es negativo y es malo, porque al final siempre es de, una vez que entres por ahí ya no sales, o sea, es muy complicado y se va liando más y se va complicando o mentir, cada vez que mientes pues tienes que meter una mentira, elaborar algo más gordo para tapar lo anterior, con lo cual, bueno, esto también lo vemos a diario y tenemos miles de ejemplos, por desgracia. Entonces, al final, los valores yo creo que son unos cimientos sólidos, estables, que te permiten ya construir lo que quieras. Puedes hacer un rascacielos, un chalet, una casa en la playa, eso al final depende de lo que el interés que tengas, pero al final, si no tienes unos buenos pilares, lo que hagas, ese chalet o esa casa o se te pueden venir abajo o puedes tener goteras muy pronto. Muy bien dicho. Fíjate, te estaba escuchando, me estaba acordando. Ayer tuve una reunión hiper interesante, o sea, me lo pasé genial.
invitada de la mano de otro protagonista, por eso me gusta hacer referencia a ello, que es Fernando Botella. Pues ha escrito un libro con un coronel del Ejército de Tierra que se llama David Cuesta. Estuve ayer en el búnker que hay aquí, que es donde está esta gente, aquí en la calle Prim. Me invitaron a conocer el búnker. David Cuesta, el coronel, me presentó a su equipo y lo único que hablamos es de valores. Yo estaba en mi salsa. Digo, ¿sabes qué? Me encanta todo esto, ¿sabes? Y luego además tiene un equipo, esta gente lee, dice aquí todos leen, juegan al ajedrez, digo, qué gusto, ¿sabes? Saben cómo Sí. tener a la gente con el cerebro limpio, el espíritu animoso, o sea que Los militares, yo creo que junto con policía, Guardia Civil, son colectivos que han mantenido esos valores de forma persistente y eso se nota cuando hablas con esa gente, claro, está claro. Son caballeros. exactamente, o sea, da gusto estar con gente que sabe estar, que es lo que hemos pretendido analizar desde Ujú. diversos ángulos en este último ejercicio literario. Ya tengo preparado el siguiente, lo soltaré oportunamente, o sea que por supuesto cuento Estamos contigo con y ganas. tu buena cabeza y tu buena pluma, o sea que... Estamos con ganas. Oye, que nada, un placer hablar contigo. No sé si hay algo Al relevante contrario. que te haya surgido interiormente, ¿sabes? En esta conversación, como digo, improvisada, que es un aperitivo de todo lo que tú eres, ¿sabes? Pero por lo menos vamos a ir, ¿sabes? Presentando a César para que se te vaya conociendo, ¿no? Sí, Pues muchas gracias. No hay una frase, como te digo, que siempre me gustó por el tema de astrofísica, astronomía, Carl Sagan, que le sigo de hace mucho tiempo, y tiene unos libros magníficos. sí. Él hablaba, y lo voy a intentar decir de memoria, no sé si es exacto, decía, la receta perfecta para la catástrofe es haber creado una civilización basada en ciencia y tecnología, donde casi nadie sabe de ciencia y tecnología. Y eso lo dijo también, pues, no sé, en el 80 y tantos. No sé si venía en la serie Cosmos en alguno de los capítulos. Y seguimos, bueno, palabras en este caso sí muy acertadas, iba a decir proféticas, pero muy acertadas porque lo que nos ha venido después es evidentemente eso. Seguimos con una ciencia y una tecnología de la que casi nadie sabe, todo la utilizamos y Mm. no sabemos, con lo cual tenemos un problema porque hay una dicotomía enorme y un día nos puede pasar algo. O como pase algo, no sabemos volver atrás, ¿no? Podemos volver a una edad oscura, como ya hemos tenido tres en la historia de la humanidad, en que no sabemos qué hacer. Nuestra generación, bueno, digo por la mía, no por la tuya, pero nuestra generación ya, Bueno, bueno, no la estamos tan baby lejos tú y boomer yo. está famosa y ya no me entretengo mucho más, es la única que ha nacido en analógico, sabía manejar una regla de cálculo en la calculadora, lápiz y papel, dibujábamos y hacíamos proyectos de arquitectura con lápiz y Rotring en papel y ahora estamos trabajando en digital. Conocemos los dos mundos y si nos faltara uno de ellos podríamos funcionar con el otro más o menos con cierta holgura. La gente que está ahora, al no haber conocido el otro mundo, tengo mis dudas de qué podría hacer sin ordenadores, sin informática, sin AutoCAD o sin 80.000 cosas más. De ahí vuelvo a enlazar ya el tema importante de pensar. Pensar, pensar, razonar, cavilar y ver cómo se pueden hacer las cosas de otra forma cuando todo te falle o cuando tengas todavía cosas y herramientas mucho mejores, ¿no? Que vendrán también. Como bien dice nuestro querido amigo común Javier Fernández Aguado, se lo he oído decir tantas veces, pero es que lo comparto totalmente. Del futuro nadie sabemos nada. O sea, las predicciones son elucubraciones. Está bien hacerlas porque también te hacen reflexionar, pero lo que bien dices es, nosotros tenemos que ir por delante anticipando posibles antídotos, sembrando por delante, porque Uh entonces -huh. confluirá lo mal hecho con lo bien hecho y saldrá algo más o menos potable. Y me gustaría añadir a tu oportuna reflexión y reivindicación de la necesidad de pensar, la necesidad de esa visión humanista que efectivamente intentamos impulsar desde protagonistas y realmente el motorcillo de esta comunidad, ¿no? O sea que Sin no. dudas, el hombre sigue siendo el centro, la medida de todas las cosas, ¿no? Mm. Lo dijo ya hace mucho tiempo, que fue Protágoras de Abdera, me parece que fue quien lo dijo. Yo creo que sigue siendo la medida del hombre de las cosas, por más que intenten quitar al hombre o el alma o esa humanidad y llevarla a otro sitio, ¿no? Bueno, Otro yo día creo, hablaremos de transhumanismo y eso te iba a decir, poshumanismo. Es muy divertido. creo que te he exprimido bastante. No, para nada. Yo he estado muy a gusto, o sea que para No, nada. no, eso es lo Me ha importante. encantado que me exprimas. Yo encantada, yo hablaría 3 horas más seguidas contigo, pero para tampoco agotar a los que nos rodean, ya iremos haciendo pildorazos de diversos temas porque tú eres también muy polivalente
Y yo mañana, como voy a disfrutar contigo de estos magníficos códices armenios, ya les contaremos a los demás. Bueno, ¿hasta cuándo está la exposición por si quieren ir a verla? Está hasta el día 20, creo que esta semana o el siguiente fin de semana. Las Vale. visitas de CEATE las hacemos ya los martes y viernes. Yo hago la del martes de la semana que viene también dirección de CEATE a ver conmigo la exposición. Y el viernes otro compañero ya termina ya la exposición, ya digamos hasta después del verano que empezaremos ya con otras exposiciones Pues ya sabéis, si queréis ver nuevas. estas joyas literarias, yo no me lo pierdo, tenéis una semana más. Yo ya tengo este lujo de tener aquí es un acompañante de excepción, o sea que gracias por Muchas gracias. invitarme y gracias por todo, César. Y a todos los que nos seguís, a todo el equipo de protagonistas y en especial a Rocío Aguilar, que también nos lidera en este espacio. Y hasta muy pronto. Pues nada, muchísimas gracias Marta, Rocío, un placer charlar con vosotras y seguimos. Perfecto. Hasta Buenos pronto. días. Chao. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.